Si bien los estados nacionales son plenamente soberanos, ¿existe algún tipo de límite o control sobre su autoridad? ¿Es posible intervenir en los problemas internos de una nación cuando se ven amenazados los derechos de sus habitantes? ¿Qué función cumple en estos casos el derecho internacional? ¿Qué tratados en materia de derechos humanos ha firmado nuestro país y qué obligaciones asume en virtud de los mismos? Todo el sistema del derecho internacional está basado en el principio de que los estados son los responsables de salvaguardar los derechos humanos. Los tratados internacionales son pactos entre gobiernos. Por lo tanto, los sujetos obligados por estos pactos son los estados, no las personas ni las organizaciones privadas. El derecho internacional, por su misma naturaleza, es un derecho de estados. Después de salir de esos 7 años de oscurantismo que fue la dictadura militar en la Argentina, inmediatamente la sociedad, a través de sus instituciones del Estado, fue suscribiendo los principales tratados internacionales, ¿no es cierto? Ya en el año 84 la Argentina había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Estos son los pilares fundamentales para esta nueva etapa de internacionalización de los derechos humanos en la Argentina. Y bueno, a partir de ahí, justamente estos pactos lo que hacen es, entre las primeras obligaciones que asume el Estado una vez que lo suscribe, es que deben adecuar la legislación interna a esos lineamientos internacionales. La reforma constitucional de 1994 fue de gran importancia debido a que introdujo modificaciones relacionadas con los poderes del Estado e incorporó nuevos derechos y garantías. Todos estos tratados internacionales que habíamos suscrito, por lo menos los principales, son establecidos o colocados a la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Perfeccionan acciones como la del habeas corpus, que es un viejo instituto que ya existía en nuestra Constitución y que viene del derecho anglosajón, de finales de la Edad Media, pero que está destinado justamente a la protección de la libertad individual. Otros mecanismos que están destinados a otros derechos, como son también el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, al medio ambiente sano, y después otros que sí son más novedosos, que son, por ejemplo, la acción de habeas data, que tiene que ver, con también un mecanismo rápido y sencillo para proteger la fidelidad de la información. La persona que se sienta afectada por una información que no es veraz puede recurrir a esta acción para que esa información sea rectificada, ¿no es cierto? Y para que sea cambiada por una información que diga lo correcto. Las memorias colectivas son parte fundamental de la identidad de los pueblos, ya que tienen que ver con la interpretación que cada generación hace del pasado. Este tipo de memorias poseen un carácter dinámico, ya que son construcciones sociales en las que influyen los intereses, las demandas y los desafíos que impone el propio presente. Por esto, es importante que la construcción de las memorias colectivas esté fundada en un compromiso ético. En este proceso, la acción de los estados, secundando el accionar de la sociedad civil, es un elemento fundamental. El Archivo Nacional de la Memoria fue creado por decreto del Poder Ejecutivo en diciembre del 2003. Tiene como función recopilar todos los antecedentes documentales, audiovisuales, referidos a la represión estatal desarrollada en distintas épocas contra el pueblo argentino, y además las luchas populares de esa época contra esa represión estatal. El tema de la construcción de las memorias colectivas se ve muy claro en relación a la última dictadura militar y a la lucha de distintos sectores de la sociedad para alcanzar una interpretación del pasado en consonancia con la defensa de la dignidad humana, reconciliando de este modo a la historia con la verdad y la justicia. El Archivo Nacional de la Memoria funciona en lo que fue la ex Escuela de Mecánica de la Armada.
Es un lugar simbólico porque aquí funcionó uno de los centros ilegales de detención más importantes del país en cuanto al número de personas que pasaron por este centro ilegal. Se calculan que pasaron casi 5.000 personas, la mayoría de ellas desaparecidas. Son 17 hectáreas con varios edificios, 27 edificios con edificios accesorios, algunos de los cuales pertenecen al Archivo Nacional de la Memoria, otros han sido adjudicados a organismos de derechos humanos, y uno de ellos que funciona como museo, es lo que fue el Casino de Oficiales, que fue estrictamente el centro ilegal de detención, el campo de concentración, el centro de torturas, que está en el extremo opuesto a este archivo. Es muy simbólico este funcionamiento en este lugar, porque con el conjunto de actividades que se desarrollan, el archivo y los organismos de derechos humanos y la ciudad de Buenos Aires a través del IEM, Instituto Espacio para la Memoria, se ha cambiado el significado de lo que fue un centro de exterminio, de torturas, de terror, transformándolo en un centro de vida, un ámbito de educación, de estudio, de difusión de la memoria y de la necesidad, como consecuencia de esa memoria, de la verdad y la justicia. La Argentina, al igual que tantos otros países, ha asumido obligaciones concretas en materia de derechos humanos a través de distintos tratados internacionales. La reforma constitucional de 1994 ha representado un gran avance al respecto, ya que incorporó nuevos derechos y garantías. La existencia de un corpus jurídico de esta magnitud implica el compromiso del Estado para promover políticas que den cumplimiento a lo que establece la normativa. Aún así, es importante que estas políticas se vean complementadas por el accionar de una ciudadanía consciente, crítica y responsable, que se comprometa en la defensa cotidiana de la dignidad humana y exija al Estado que asuma las obligaciones que le corresponden.